en muchas cosas, en lo espiritual, principalmente de Dios. Miren, muchos creen que por eso existen las religiones, hermanos. Muchos creen que creer en Dios es estar bien con Él y nunca han conocido de su proceso, incluso cristianos. Hay religión cristiana y hay religión cristiana, lamentablemente. Un ejemplo, el sábado fuimos a ver un señor que estaba enfermo de los pulmones, ¿verdad? Y fue la hermana Filomena conmigo, ¿no? No, fue la hermana María Antonia conmigo. Y me pregunta la hija del Señor, oiga, ¿usted es pentecostés? Le digo, no, yo soy cristiano. Dice, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Y empezamos a orar. Y empezó a bajar la presencia de Dios. Y por acá empecé a hablar en lenguas. Bajó la presencia de Dios en gran manera que a todos nos tocó, y en especial a la señora. Y veo, hermana, que está, nunca había sentido la presencia de Dios. Y si le bajó y la tocó el Espíritu Santo, la tocó de gran manera. Dice que nunca había sentido eso en su cuerpo, en todo su ser. Y fíjense que una característica del Pentecostés es de que siempre está buscando la llenura del Espíritu Santo que bajó en el día del Pentecostés. Es una característica. Están buscando la constante llenura del Espíritu Santo. Y nunca había sentido la llenura del Espíritu Santo, hermano. Entonces, o sea, a mí ya no me queda luego cuadrado, pero pues, se podría creer como que imposible, ¿verdad? Un cristiano que no tenga llenura del Espíritu Santo. Pues bueno, ahí está la explicación. Debe tener usted hambre de la presencia de Dios. Y si no la conoce, pídale al Señor que se la dará. Amén. De su palabra, debe tener usted hambre de su palabra. De los dones también, pero no para jactarse de ellos, es decir, para presumirlos. Aquí hacemos la aclaración que nosotros los siervos de Dios, que tenemos esos dones de Dios, no porque el Señor nos ocupe en milagros, en sanidad, en liberación, incluso palabra profética, no ponga la mirada usted en el cielo, póngala en su Dios. Pónganse en Dios. Mire hermano, el día que usted ponga la mirada en mí de una diferente manera, que sea celestial, digo que sea natural y ya me está viendo con otros ojitos, usted lo que está haciendo, hermano, es que yo le agradezco que me ama, y créame que yo le contesto mi amor y agradezco su amor y lo disfruto. Pero lo que puede pasar, hermanos, es de que a mí me meten en un aprieto, porque imagínense, me ponen una tentación en que digan, ese soy yo. Un día me la creo, ese soy yo. Y entonces va a ser necesario que me ponga el Señor un aguijón, como a Pablo, para que yo me acuerde cuando yo diga, ese soy yo. ¡Ay! Sí, Señor, eres. No quiero un aguijón, hermanos. De verdad no quiero un aguijón. Entonces, ayúdenme, hermano. No me eche confeti, por favor. ¿Sale? En lo emocional, de respeto, también hay carencia. Los varones tenemos necesidad de respeto de nuestra propia esposa. Hermano, sí. El varón entiende el amor con respeto y la mujer con buen trato. Así lo percibe el amor. Así que qué bueno que usted trata bien, hermana, a su esposo, pero tiene que aprender a respetarlo. Yo sí lo respeto. No, respetar no es decir que le diga buenos días, buenas tardes. No, respetarlo es lo que diga él, eso se va a hacer. Hermano, no estoy de acuerdo. Eso se llama respetar. Sujetarse. De amor, de paz y de gozo. Porque, hermano, mire, es importante que usted empiece a tener hambre de paz.
sea, yo era una persona que yo cuando estaba en Cristo Jesús, yo no le paraba el trabajo. Y yo decía, y a mí me costó mucho que la paz de Cristo llegara a mí, hermano. Tuve que clamar con desesperación, porque yo era de las personas que decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y se me hacían así los párpados, de tan nervioso que estaba, de las presiones de trabajo. Donde hay paz está el Espíritu de Dios, hermano. ¿Me explico? No puedes ser un cristiano que andes todo catatónico. Ajá, como aquí, sí, pastor, tiene razón, sí. Porque andes su mente en otro lado. ¿Me explico? Entonces debe de anhelar esa paz, debe de anhelar el gozo, el disfrutar estar en la presencia de Dios, el disfrutar estar en su casa, el disfrutar de su palabra, el disfrutar a orar en lo literal o material de alimento, de recursos, de dinero, de bienes materiales. Pero creo que nadie de ustedes va a tener problema para anhelar esto, ¿va? Así que no nos vamos a profundizar. En lo íntimo, los casados, de romanticismo, de cariño, de ternura, incluso de sexualidad. Amados, vamos a decir algo fuerte, pero está escrito en la palabra de Dios, así que no puede ser catalogado como algo malo. Mismo Dios nos dice que el hombre se debe a la mujer y la mujer al hombre, y no se debe negar a un hombre. Así mismo, a menos que estén con un acuerdo, que estén en ayuno, en oración. Hermano, entonces, ¿por qué cuando mi esposa se enoja, me la aplica? Porque le falta todavía amor. O sea, en realidad te está mintiendo. No ama a Cristo Jesús todavía. No es a usted, es a Cristo Jesús que le falta ese amor. Fíjese hermano, que usted tiene que darle caricias a su esposa, a su esposo, y tiene que usted proveerle a usted, tiene que ser por buenas palabras. Porque ya lo he platicado, ¿va? Yo nunca he visto en una boda, al menos no me ha tocado estar en una boda, ¿va? Y que esté firmando ahí en el registro civil con cara enojado la novia. No, pues yo no, ahorita la misma. Nada, no, ¿va? ¿Ah, que no? Ah, bueno, entonces, hermano, como que ya a muchos se los olvida que los casados, es una manera importante de proveer. Entonces, las riquezas se activan cuando nosotros proveemos todas estas cosas. De manera que vale la pena hacernos la pregunta: ¿por qué ha venido la hambruna? Si yo tengo escasez de todo eso, tengo hambre de estas cosas, porque tengo. Es importante para entrar en el tema saber, ¿soy yo quien tengo en hambruna a alguien? ¿Soy yo? ¿Seré yo la causa? ¿Seré yo la manzana de la discordia, hermano? Sería bueno hacerse esa pregunta, ¿va? Porque siempre decimos, fíjese, y lo van a aprender el día que usted ya pueda dar consejería. Por lo general, cuando viene alguien a platicarle a usted lo que le pasa, le va a decir: mira, es que me jaló los cachetes, me sacó la lengua, fue bien grosero, la cara que me puso, no se fijó la manera en que me dice las cosas, y que esto y que el otro, y le dice todas las cosas malas de la persona. Pero no le dice nada, absolutamente nada, lo que hizo esa persona. Lo que hace uno no lo confiesa ahora. ¿Será que somos de esos? Y que nosotros somos la causa de que una persona esté sufriendo. ¿Soy yo la víctima de la hambruna? ¿O me quiero hacer pasar por víctima? Ejemplo, hay personas, hermano, antes de empezar el tema, hay personas que carecen, tienen hambre de amor y tienen que hacerse los que, ay, me desmayo, ay, me falta aire, para que los hijos estén ahí, porque los hijos no vienen a visitar a la mamá, no vienen a visitar a la papá.
y tienen que inventar algo. Tenemos enfermos emocionalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Hay mamás que quieren tener todo el día el hijo ahí y el hijo ya está casado y con 5 hijos. Y quieren que ahí esté con la mamá. Ay, no, vino mi hijo, que era tan mal agradecido. Pues no, ¿verdad, hermanos? Amadas hermanas, ¿verdad? Entonces tenemos que hacernos ciertas preguntas antes de empezar en el tema, porque si vamos a empezar con el pobrecito de mí, pues como que estamos mal, ¿verdad? Como que por ahí. El apóstol Mario no le dio la revelación para eso, ¿verdad? Le dio para que los que realmente tienen hambre, tienen escasez y han perdido la riqueza. Bueno, si nosotros no entendemos el tiempo de la hambruna, podemos caer en ser desviados de nuestros planes y el espíritu que opera en el ambiente nos manipulará. Entonces es importante saber en qué tiempo estamos. Tenemos que saber en qué tiempo estamos. Mire, hermano, hay hermanos, ejemplo, hay hermanos que ya quieren predicar. A mí me tocó ver una vez en un taxi, me subió una hermana y me dice, estábamos platicando, iba yo para la casa de un hermano. Entonces, y me dice, no, yo predico, yo hago el culto y todo, tú eres la cabeza, me imagino cómo está la iglesia. Y ya me dijo, ¿y usted no? Yo le digo, yo soy evangelista. Y predico en el parque ahí en Zaporizhzhia. Dice, me ganó usted. Dice, me ganó usted el ir a evangelizar al parque. Y yo me quedé sorprendido. Y es una persona que tiene años en el evangelio. Y es una persona grande. Después de 20 años como que le gané, como que no, ¿verdad? Entonces hay que saber distinguir, hermanos, y hay personas que lo que le estoy diciendo, hermanos, es que, amada hermana, las cosas tienen un tiempo. Tienen un tiempo y tenemos que saber en qué tiempo estamos para no desviarnos. Amén. Vamos a entrar en materia. El tiempo de la hambruna, cuando no se entiende para llegar a la mente de la gente, hacer locuras, hacen locuras, pues. Historias y batallas en tiempo de hambruna. Ejemplo, en Génesis 12:10, Abraham se enfrentó al faraón y al rey de los egipcios y puso a su mujer en peligro. En tiempo de hambruna, el varón puede poner en peligro a su esposa así. Fíjese, Abraham, ¿sabe por qué no puso a su esposa? No la presentó como su esposa cuando iba camino a Egipto. No la presentó porque tenía miedo que se la fueran a robar. Y por no decir eso, pensó que se la iban a robar y le iban a matar. El faraón ya se la estaba queriendo quedar. Y le había dicho que era su primo. Entonces, ahí, ese es que me estoy equivocando con otro versículo. Entonces, ahí es el problema. Prácticamente, yo por comer entrego a mi familia. Por obtener dinero, estoy entregando a mi misma esposa. Y no estoy hablando del chiste de que vaya con el carnicero, hermano. Te estoy diciendo que uno mismo abandona la casa, echándole todas las ganas al trabajo y deja uno a la esposa sola. Y la esposa tiene necesidades, las acabamos de ver. ¿Hambre de qué? De amor, de caricias, incluso de relaciones sexuales. Tiene necesidad de ser escuchada, tiene necesidad de un buen trato. Y nosotros mismos la estamos entregando. ¿Cuántas mujeres quieren ir al templo acompañadas de su esposo y el esposo viendo el fútbol? O entretenidos en el trabajo. Y tienen esa necesidad. Yo quiero ir con mi marido. Simple y sencillamente. ¿O poco, hermano? No sé si usted cae dentro de esto, ¿va? Pero a mí me gusta, hermano, andar siempre conmigo o con mi esposa. Ahí está mi esposa. Voy a la tienda, yo voy con mi hija. Tengo la necesidad de estar conmigo. Y a mí me gustaría que mis hijos siempre estuvieran conmigo. Siempre me gusta estar acompañado. Esa necesidad, hermano, lo tenemos
todos los seres humanos. En Génesis 26:1, por ponerle la mirada en la hambruna, en el tiempo de Isaac se enfrentó a Abimelech, el rey de los filisteos, y puso en peligro a su mujer. Otro que por no andar diciendo se metió en problemas y puso en riesgo a su esposa. En Génesis 41, tiempo de José, estuvo en peligro en Egipto, en la cárcel, asediado por una mujer de Motifar, es decir, espíritu de seducción. Es decir, en el tiempo de hambruna va a venir seducción, claro que sí, porque no solamente usted es el único que tiene hambre, hermano. Yo le puedo decir abiertamente, hermano, que cuando no hay trabajo y eres patrón, hay mujeres que se te acercan porque las quieres que las mantengas. Sean guapas o no sean guapas, tienen la misma hambre, hermano. A todos nos da hambre por igual. Usted no tiene que estar abusado. Así que, hermana, póngase abusado cuando sea tiempo de hambruna, que no se le acerque a alguna mujer con otra intención a su esposo. Que venga por una tacita de azúcar, no como el del Chespirito, ¿no? Venga por una tacita de azúcar y ya quiera otra cosa. En el sentido de que tengamos que no es que usted cele su esposo, que fue su pecado, sino que usted tiene que tener cuidado, hermano, de saber las intenciones de las personas. ¿Sale? En Primera de Reyes, capítulo 18, nos habla que en tiempo de Elías se enfrentó a Jezabel y a Acab, espíritu de manipulación. Este profeta se enfrentó en tiempo de hambre a los reyes. Entonces, el Jezabel manipulaba a Acab y quería ella ser la que brillara siempre. En tiempos de hambruna, cuando la mujer tiene una mayor ambición que el hombre, la reina se quiere comer al rey y quiere que salga. Quería que saliera en las esculturas, quería salir en monedas, en sellos. Hasta la fecha se han descubierto, no traigo las fotografías porque nos extenderíamos más, donde hay esculturas de Jezabel. Tanta fue su ambición, tanto se perdió en querer tener el poder y el control, que pactó con el diablo y se convirtió en un espíritu después de morir. Hasta la fecha existen fotografías, o más bien, ¿cómo se dice? Esculturas de Jezabel. Existen monedas donde viene la cara de Jezabel y no de acá. O sea, era tan grande el matriarcado que ella quería manipular las cosas. Y nosotros tenemos que tener cuidado que en el tiempo de hambruna, digo que Jezabel, a mí no me importa si hay necesidad, yo quiero brillar. Tenemos que tener cuidado con ese espíritu de manipulación dentro de las escaseces. Si usted está pasando por una escasez de las que acabamos de hablar, de manera que los días de hambre están plagados de espíritus negativos que quieren que con poder del Espíritu de Dios podamos vencerlos. Es un tiempo de batalla de espíritus contra espíritus. Es decir, todos los espíritus andan buscando quién se come a quién. Y el platillo más sabroso para ellos, que a ellos les gusta, es ver caer a un hijo de Dios. Tenemos que tener cuidado con nuestros hermanos. Está pasando por un momento de dificultad. ¿Cómo vamos a hacer que regrese la riqueza? Las cosas que nosotros necesitamos, que acabamos de ver, ahorita lo vamos a ver. En Ruth capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció que en los días de que gobernaban los jueces, no había reyes en ese momento, sino jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquí el hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Es decir, que cuando murió Elimelech, quedó con ella sus dos hijos. ¿Qué pasó ahí? En una guerra espiritual llevó a la muerte, pudo llevar a la muerte Elimelech
¿Por qué? Por no tener en cuenta que cuando hay hambruna, hasta canibalismo existe. Tampoco, hermano, sí. Es decir, mire, si usted pone un negocio de vender salchichas y a la esquina está otro negocio que vende también salchichas, se lo va a querer comer a usted. ¿Por qué? Por puritita envidia. No porque realmente usted sea un peligro comercialmente para él. Dale una puritita envidia. Son espíritus que se mueven en el ambiente y va a buscar la manera de estar molestando. Entonces está en problemas, tiene que tener cuidado. Y debe de usted establecer el reino de los cielos, primeramente en su corazón y después a donde va a ir, para poder hacer ciertas cosas. Las 4 causas mayores de la hambruna. Las causas son muy importantes entenderlas, porque puede ser desde lo físico o literal hasta lo espiritual. Es decir, hay 4 cosas que pueden traer hambruna a su casa, o que ya está y ni siquiera lo sabía. Póngase atención para que usted sepa qué puede estar pasando por usted, por cambiar de clima o en ambiente. Si ustedes están poniendo atención y les está cayendo, acuérdense por qué estaba yo orando en la mañana. ¿Qué es en qué se basó mi oración? Quien escuchó mi oración en la mañana, ¿de qué se trató? Los efectos de una maldición por ataques del reino. Y la maldición es generacional o puede ser en su generación de usted, es decir, de sus antepasados o por causa de usted. Pero no dude que puede haber de la parte generacional de sus antepasados, por ataques del reino de las tinieblas que cortan la línea de la provisión. No podemos descartar el ataque del enemigo si usted es hijo de Dios. Y de tener una infraestructura defectuosa. ¿Qué es una infraestructura defectuosa? Un desorden en su casa. Es decir, no entra el orden de Dios en su casa. Hace usted lo que usted quiere, como usted quiere, lo que le hablamos de la palabra de Dios. El orden es así. Quiere bendición, entre en el orden de Dios. Sujétese. No, a mí no me gusta sujetarme. Entonces hace lo que usted quiere en su casa. Aquí viene a escuchar una cosa y en su casa hace otra cosa. Aquí escucha una cosa y allá en su trabajo hace otra cosa. Aquí hace una cosa y con su familia hace otra cosa. Bueno, eso es poner una infraestructura defectuosa. En la Biblia hay muchas historias de hambre, pero en cada una hay una historia del propósito de Dios. ¿Trae propósito de Dios? Sí. Las hambrunas tienen muchas características que se entienden por los síntomas o señales. Se pierde toda esperanza del comestible. Es un tiempo de productividad. Es el tiempo de hambruna en que hay sensación de soledad y sequedad. Abusado. Característica de hambruna. Se siente usted solo. Se siente usted sola. Está en su casa. Siente que usted siente por dentro que hay un vacío. ¿Cómo? Yo soy cristiano. Sí. Pero nunca ha sido lleno usted del Espíritu Santo. Por eso se siente solo y vacío por dentro. Tiene que usted ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿pero cómo lo hago? Háblele, pastor. Créame que yo voy a estar orando por usted. Y si necesita yo venir, voy a venir. Si necesito dejar mi trabajo para venir a orar por usted, lo voy a hacer, hermano. Délo por hecho. Pero, hermano, no voy a hacer lo que usted quiera. Ni voy a estar permitiendo cosas que usted no quiera dejar. En pocas palabras, no voy a estar tolerando el pecado. Así que, hermano, ¿será que por eso no hay muchas llamadas? Puede ser una causa. No le hablo al pastor porque entonces le tengo que platicar la verdad, que no quiero dejar ese pecadito. ¿Será que eso está pasando? Bueno, en ese estado no se puede reproducir la vida, es decir, hay muerte espiritual.
Lo que intento decir es que el espíritu de hambruna puede afectar muchas áreas de su vida. Es decir, en toda área donde no hay provisión hay un espíritu de hambre. Donde hay agua y sequedad, no, ¿verdad? No hay sequía. Entonces, donde hay provisión hay hambre, no, ¿verdad? Pocas palabras. Si a mi esposa le faltaran besitos, va a necesitar besitos. Hay necesidad, ¿verdad? Hay hambre de besitos. Bueno, de apapacho. ¿Sí se está entendiendo? O sea, para declarar que hay escasez en su casa, tiene que haber la necesidad. Habrá mujeres que no son escuchadas dentro que pertenecen a la iglesia y que su esposo no las escuche. Hay que poner atención. Hay que poner atención. El tiempo de hambruna es una época donde debemos entender. La hambruna es un tiempo temporal. Tiene un principio y un fin. Así que, hermano, tampoco no se me vaya usted al otro extremo. No se me vaya usted al extremo de que, esto no tiene solución. Sí tiene solución, ahorita lo va a ver. En el concepto bíblico tiene una idea de una experiencia plural donde son afectados muchos en el hambre. En griego se dice limos, es decir, que se afecta una región, una persona o muchas personas o pueblos. Ese es el significado en griego. Y la idea es que el proceso de la producción y provisión es interrumpida. Es decir, el hambre viene porque se interrumpió la provisión. O sea, ya había provisión. Estamos hablando para nosotros los cristianos. Acuérdense, la semana pasada la parábola de la mujer. ¿Qué pasó con la mujer? A ver, ¿se acuerdan con la mujer? Perdió un dracma. ¿Cuántos tenía? Entonces figura de una décima parte de lo que tenía. ¿Qué fue lo que perdió? El diezmo. Dejó de dar el diezmo. Muy bien. Entonces se puso a buscar. ¿Y qué tuvo que hacer lo primero que tuvo que hacer para buscar? Es prender la luz, ¿verdad? Entonces estaba en tinieblas y llamó a Cristo. Prendió la lámpara. ¿Con qué? Con el aceite, la presencia de Dios. Se prendió el fuego del Espíritu. Vino Cristo, le hacía falta Cristo en su vida. Y se puso a barrer para buscar la moneda, porque era chiquita. Entonces, ¿ya barrió su casa usted, hermano? Le pregunto. Si usted estaba dejando de diezmar, ¿ya se puso a barrer la contaminación que había en su casa? ¿No? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo va a agarrar? Le voy a enseñar cómo agarrar la escoba. Ponga atención. La primera causa mayor de una hambruna es por cambiar de clima o ambiente. Puede pasar. No estoy diciendo que eso sea. Es una de las cosas que puede estar pasando en su casa. Entonces tiene que aprender a barrer. Por salir del lugar que Dios ha asignado para ti. Por salir del lugar que Dios te ha asignado para ti. Es decir, le voy a poner un ejemplo. Yo estoy aquí porque lo siento con todo mi corazón. Me ha mandado el Señor. Y se estaba levantando otra iglesia en Cristo. Y el Señor no me permitió que se abriera la iglesia. Y me lo dijo también a través de mi delegado. Escoge Veracruz o Zamora. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? No soy tiempo para tener dos iglesias. Y le estoy diciendo que no debo de salir del lugar asignado para mí. Este es el lugar que Dios me está poniendo para levantar su obra. ¿Qué le estoy diciendo? Que no nada más que además eres evangelista y ya me meto así nada más porque sí. No, donde te asigna Dios, ¿qué lugar quiere que conquistes? Ahora, tú como cabeza de familia, ¿qué lugar te ha dado Dios? ¿Qué lugar te ha dado Dios? ¿Qué lugar te ha dado Dios? Ya te preguntaste. Es bueno preguntárselo, hermano. ¿O será que está en el lugar incorrecto? Por entrar en un clima espiritual no se está preparado para ello. Es decir, no tiene los elementos espirituales para adaptarte. Atmósfera con virus que tu cuerpo no resiste. Hermanos,
El señor de las moscas, que se llama Balcebú, y Jehová lo reprende en esta hora en el nombre de Jesús, es un demonio que se anda metiendo a través de los virus. A mí me ha tocado ir a casas donde ha pasado plagas, hermano, y se meten los virus. Aquí tuvimos el caso en esta iglesia de unos miembros, ¿verdad?, que también tenían virus. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Ejemplo, Ruth, Noemí y su esposo pasaron por esas dificultades. Tenemos que saber que nosotros tenemos que saber en dónde nos metemos. Y para eso tenemos que tener una preparación. Hermanos, ¿sabía usted? A ver, levante las manos quien se ha metido a la página www llamados a conquistar. En nuestra cobertura. ¿Quién se ha metido? ¿Quién ha abierto? Nadie. Dice que dos se han metido. Bueno, en esa página, ahí dice, cuando usted abre, en la entrada dice, una fotografía de nuestro apóstol Mario, de su esposa, la pastora Luz. Y ahí dice clarito, nuestro llamado como apóstol es la especialidad, la guerra espiritual. ¿Y sabe qué significa guerra espiritual? Todo el tiempo estar peleándose con los chamucos, estableciendo el reino de los cielos. A mí como evangelista me toca eso, pero no todos los días guerreamos, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque no todos los días vemos temas de guerra espiritual, porque primero tiene que usted recibir un entrenamiento. Poco a poco les voy enseñando. Si te tiran la espada para este lado, jálate para acá. Si te la tiran de frente, hazte para atrás. O agáchate. ¿Me explico? Tengo que enseñarle, hermano. No nada más se meten los espadazos así. Entonces lo que pasa con muchas personas, todavía no pueden conquistar de su propia casa. Todavía el reino de los cielos está establecido en su corazón y se han metido en cosas que no. Y también, eso hablando espiritualmente, hablando en el trabajo, quieren conquistar y conquistar y conquistar y no pueden administrar lo que Dios les ha dado. No tienen el control de lo que tienen. Y entonces aprovecha el enemigo. Consecuencias de la falta de lluvia. Acá, acuérdense que acabamos de ver. La falta de lluvia es por falta de diezmar. Veamos algunas de las consecuencias de la falta de la lluvia, desde las más comunes hasta lo más extraordinario. Climatológico. Una de las causas de la hambruna es la climatología. Tiene que ver con patrones climatológicos. Falta de lluvia es la principal causa de la hambruna. Cuando no hay lluvia se seca el producto, no hay grano. Y si no hay grano, no hay pan. Y el pan es la palabra de Dios. Es mismo Cristo, el maná que descendió del cielo. Entonces, cuando hay falta de lluvia en términos espirituales, también habrá problemas. Cuando no diezmamos, o cuando estamos en pocas palabras, o estemos diezmando y estamos, lo que hablábamos hace rato, estoy pensando, pues si le eché uno de a 100, yo creo que al 100 por uno son como 1,010 pesos, ¿no? Entonces, en la semana me tienen que caer 1,010 pesos, ya están en nuestras cuentas. Entonces, tenemos que saber que nos pasa ese tipo de problemas. Y empezamos nosotros a hacer planes. Y no nos hemos dado cuenta que el problema no es solamente con lo que quiero, sino que yo sigo siendo el mismo. Ejemplo. El hecho que usted se está congregando no quiere decir que usted ya dejó el chisme, ¿o sí? ¿A poco ya dejó hasta los modismos? ¿Le pongo un ejemplo? Por ejemplo, mamá, ya te dije. Ay, papá. Ay, de veras contigo, ¿eh? Mujer,
sabe que tenemos problemas todavía. Todos tenemos problemas. A mí me da tristeza, por ejemplo, una hermana de sangre, como le habla a mi mamá o a mi papá. A mí se me revuelve el estómago. Y es cristiano. No estoy diciendo mal. Entonces, ¿qué trae por consecuencia? Si no solamente no riesgo, sino que también estoy ciego en muchas cosas. Sí, se va a activar lo que cae en el alcoholismo, pero hay muchas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Pues es más fácil echarle, mejor me regreso a la doctrina donde yo estaba. Me decían que le echara. Me decían que yo le echara y ya el reino de los cielos se va a abrir. Sin tener que esforzarme, ¿no? Pues yo le digo todavía algo más fácil. Cuando estaban en el mundial, ¿a poco no, hermanos? Volteaban el monito y le ponían su veladora. Y no era más fácil que estar hasta incluso orando. Si querían iban a la iglesia, si no querían iban a la iglesia. ¿No? Entonces así no son las cosas, hermano. Cuando la lluvia se ausenta, hay posibilidad que la muerte surja, tanto literal y espiritual. Espiritualmente hablando, una de las razones por las cuales se decrece la membresía de las iglesias, está hablando el apóstol de Estados Unidos, es por la falta de la lluvia de las iglesias. No hay lluvia, no hay palabra, no hay presencia del Espíritu Santo. Es decir, la falta de derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, que ya lo habíamos visto. Hay ausencia de revelación, ausencia de conocimiento y experiencia con Dios. ¿Revelación de qué? Estamos hablando de la palabra. Hay ausencia de conocimiento, que viene de la palabra. Y de la experiencia con Dios. ¿Hay experiencia con Dios? Sí, hermano. A mí me ha dicho en 2, 3 ocasiones el Señor. A mí me ha dicho el Señor. Tú ya sabes, ya me estás conociendo. Ya conoces cómo soy. Ya conoces cómo me muevo. Esas palabras que han usado para mí cuando me hablan. O sea que lo que es parejo no es chicotudo, hermanos. El Señor, si ya sabes que el Señor dice no a la corrupción, es no. ¿Y por qué no? Ay, ¿será que esto quiere el Señor? Miren, un ejemplo, el Señor le dio apenas a mi esposa una visión, y por no andar haciendo caso a mi esposa, lo que el Señor le da en sueño, le da en sueño. Yo he pasado por cada golpezazo, hermano. Y apenas le dio un sueño, y yo ahora le digo al Señor, por favor, suenas a las personas. Tengo que decirle. Y ya le digo lo que el Señor tenía para él, a través del sueño. ¿Y cómo estoy seguro? Ya conozco al Señor. No quiero otro guamás, hermano. No quiero que me jale las hojas. ¿Será que nos falta obediencia, hermanitos? Cuando nos habla el Señor, es que será la voluntad de Dios. Hermanos, estás creciendo espiritualmente, te está hablando la palabra de Dios. Entrale, hermano, porque entonces, si no es por las buenas, te va a poner tu aguijón, te va a poner tu desierto para que entiendas y aprendas a obedecer. Cuando no llueve, ese es un desierto que tú puedes pasar sinónimo de problemas. Cuando no llueve, lo principal es que da lugar a las plagas como la langosta. Acuérdense cuando habló el Señor a todos aquellos que no quieren alabarle, adorarlo, humillarse de corazón. Bueno, y físicamente, miren, esto es lo que estaba hablando el Señor. Las langostas y gusanos surgen literalmente y espiritualmente, surgen por potestades que comienzan a contaminar la vida. Uno de ellos ya hablamos que es Beelzebú.
Y Jehová lo reprenda en esta hora en el nombre de Jesús. El faraón se enfrentó con Abraham, Abimelech con Isaac, la seducción y prisión de José y Jezabel contra Elías. Que hasta la fecha todavía anda dando lata ese espíritu. Y el espíritu de hambruna no es algo que debemos de verlo de manera insignificante, es algo muy serio. Ay, ¿qué me va a hacer ese animal? ¿Qué me va a hacer la langosta? ¿Qué me va a hacer el revoltón? ¿Qué me va a hacer el animalito? Bueno, cuando la lluvia se presenta habrá hambruna, pero también habrá insectos y plagas, tipificando potestades y demonios. No estamos hablando de plagas naturales, estamos hablando de potestades. Una potestad es una autoridad, un espíritu que tiene una autoridad y que no es Dios, y está en los aires, anda en los ambientes. Por eso, hoy en la mañana hemos estado orando desde toda la semana, pero hoy en la mañana específicamente oré por los ambientes y cambiar el Señor los ambientes. Todo aquel que está apuntando, mirando hacia el templo, con no buenos ojos, en contra de la iglesia, en contra del nombre de mi Padre, en contra de mi amado Jesucristo, en contra de su Santo Espíritu. Yo le pedí al Señor que empezara a mover los ambientes, empecé a derribar esas potestades que están en los aires, para que no anden dando lata. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Eres cristiano? Hay cosas que te corresponden a ti también y hay cosas que te corresponden, que tienes que también ponerte abusado con el enemigo. Ni le eches toda la culpa al diablo, ni tampoco lo ignores, el ataque del enemigo. Mire, salud. El canibalismo, fíjense, ¿qué puede pasar? Bíblicamente, históricamente, cuando la lluvia se ausenta y hay hambre, se sufre canibalismo. Trasladado esto a la iglesia significa comerse entre hermanos, devorarse con la murmuración. No voltea a ver a su hermano, porque como que veo que le está creciendo la tropita. Eres ganó, ¿verdad? Las ganas de voltear a ver al segundo. Sí, hermano. Nada más era una prueba. Sí, hermano. La murmuración se come a su hermano. Aquí hay espíritu de hambruna que provoca todo esto. En las iglesias hay quien se coma un hermano a otro hermano. Sí. Lo más que me preocupa es que pasa en esta iglesia. Y no me cabe duda si está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de hacerlo. ¿Para qué? Miren, hermano, yo tengo lo que trato de hacer es no pensar mal a veces. Pero en este caso no me dejaron como opción algunas personas para ver que es cierto. Y eso no le pasa a la boca. Es triste, y lo más triste, tengo que decirlo. Y lo tengo que decir porque los amo. Porque tengo que corregir esto, porque los amo. Porque no quiero que se despedacen, no quiero que se canibalen, que se estén arrancando los brazos, las piernas, las orejas entre ustedes mismos. Hay esta hipocresía entre hermanos. Y eso es triste. Y es muy peligroso. Es muy peligroso. Tiene que usted abandonar el canibalismo, la murmuración. Es necesario. Pero, pastor, quiero que ore por mí. Mire, ahora me pasó esto. Sí, hermano, voy a orar por usted. Hermano, mientras usted siga canibaleándose al hermano, a la hermana, mientras usted siga hablando mal, mientras usted siga usando los términos me cae gordo, y lo peor es que lo guarde en su corazón, me cae gorda,
no la soporto, es que mira, es diferente a mí, no entiende, ya le dije. Usted va a seguir teniendo problemas espirituales por causa de la murmuración, por causa del canibalismo. Entonces eso no se activa. Mi gran boca hace que no se active ese libro que acabo de echar. Sí, su gran, nuestra, no nada más la suya, nuestra, porque en mí también hay pecado. Y yo quiero que ustedes sean libres. Yo tengo que hacerme pecador también. Esa es la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que apartarnos de él. Eso es lo que usted tiene que empezar a ser honesto con Dios. Señor, no puedo parar mi boca. No lo puedo contener. Ayúdame. Ya le dije la semana pasada, a mí me cerró la boca el Señor cuando tenía yo ese problema. Tenía ese problema y me cerró la boca. De veras, hermano, no les estoy diciéndoselo para que lo escuche bonito. O sea, impresionante, ¿no? De veras me cerró la boca. Y yo tenía que decirle sus verdades. Y él tenía que también decirme las mías. Yo aquí mando, no tú. Cuando usted quiera decirle algo, sus verdades al hermano, a la hermana, y a usted no le corresponde, acuérdese que Jesús también le tiene que decir una gran verdad. De él es la corona, no de usted. Deje de juzgar, deje de murmurar, deje de andar de chismoso o de chismosa. Qué fuerte, sí, qué fuerte. Pero porque lo amo, se los digo. Los amo a todos y cada uno de ustedes. Ya párenle. Dejen ese ambiente. Ustedes mismos provocan ese ambiente. El mismo ambiente. ¿Cuál es el ambiente? El vecino, el que se congrega en otra iglesia. Lo siento, es la verdad. Su vecino que se congrega en otra iglesia y que no le quiere parar al chisme. Lo peor del caso, el mismo que está aquí en esta iglesia lo está haciendo, está participando con el chisme de todos, con el vecino, con la vecina, con el que siempre agarra usted para comentar las noticias interesantes, vean, de toda la comunidad. Y lo que está haciendo es un ambiente, está alimentando las potestades que están en los aires, que está viendo desde el aire un demonio y dice, eran los cristianitos, y a los de temor a Jehová, no que mucho temor, eso. ¿Y sabe para qué se lo está guardando? Para cuando usted quiere echarlo fuera, lo avergüenza. ¿Tú qué me vas a venir a decir? Eres bien chismoso, eres bien chismoso. Entiende, no me vas a sacar, no me voy. Que tú y yo somos del mismo reino. Los dos somos igual de hipócritas. Porque yo cuando estaba en los cielos hablé mal de Jehová. Y tú aquí en la tierra sigues hablando mal de Jehová. Pertenecemos al mismo reino, desobedeciendo. Entonces, hermanos, es importante que usted deje de canibalear a su prójimo para que la lluvia caiga. ¿A poco cree que va a venir? ¿De dónde podríamos sacar, por favor? Podríamos sacar el pensamiento de que si estamos en chisme voy a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa cuando usted anda en el chisme y va y le pone mano a alguien? ¿Qué le pasa? Chisme. Eso es lo que hace. Y si usted le pone la mano a sus hijos, le pasa el chisme. Y ya se hizo otra generación de chismosos. ¿Sí se entiende? Entonces tenemos que apartarnos del pecado. Ese es nuestro trabajo, apartarnos del pecado. Miren, los hombres también somos chismosos, hermano. No, nada es para las mujeres. Así que no se repapalote, hermano, porque también los hombres somos chismosos. Así que deje usted a esos compañeros de trabajo, deje ese vecino, deje ese cuarto,
solamente le está trayendo información que el mundo le llama, ante los ojos de Dios se llama murmuración, y en la palabra se conoce como canibalismo. ¿Amén, hermanos? Muy bien, yo pensé que ya se habían ido, me han dejado solo. Ya no escuchaba respiraciones. Como que se detuvo por un momento. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25 y 26. Se volvió loco el pastor, no, ni el apóstol, ni yo nos volvimos locos. Tiene fundamento bíblico lo que les acabo de decir. Ponga atención. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 pesos de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Todo estaba carísimo. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámonoslo. Hoy y mañana comeremos el mío. Entonces, ¿qué cree que hizo? Que se lo van cocinando. Lo cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo ahora y comámoslo. Mas a ella escondió a su hijo. ¿Qué le estoy diciendo? Usted diciéndole al otro, al chismoso: dímelo, tu esposo, ándale, dímelo. Y yo mañana te digo lo de mi esposo. La pura morbosidad. Ahí está el hermano y la hermana. Pues, a ver, ¿qué me va a decir de sus intimidades? Le voy a platicar algo fuerte para que ella también me diga algo fuerte. Y ahí está diciéndole todo lujo y detalle. Y al otro día: cuéntame tú. No, mi esposo ya tiene como 5 meses que se fue de viaje. Es trailero, se fue para el norte. Entonces, hermanos, el canibalismo es real y que lo van a querer agarrar torcido, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano. Mire, el enemigo es bien mañoso. Y cuando usted le toque, cuando usted crezca espiritualmente y le toque hablar con el mismo diablo, se va a dar cuenta que es bien mañoso. Entonces no saca tanta cosa, te dice una verdad como una mentira para que caigas. Y le busca y le requete busca, y te dice, y te mete gato encerrado, y bueno. Y así es. Y va a ocupar a los que lo siguen, a los mentirosos. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los mentirosos. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los mentirosos. Entonces usted conoce un mentiroso, a ese va a agarrar para decirle: vamos a comernos. Le van a decir afuera: vamos a comernos un pollito. Y, a ver, ahora vamos a hablar de nada. Mire, yo en mi juventud, bueno, no soy tan viejito, ¿verdad? En mi juventud, hermanos, me tocó un amigo que yo viví con él y luego no teníamos sueño. ¿Y sabe qué me decía? No tenemos nada que hacer, vamos a hablar mal de los cuates. Y yo, ¿no? Pero el punto era de que ya era parte de él. Ya era parte de él, así sea. Entonces, como es el ambiente así, las potestades del chisme se mueven. Usted no ha querido romper con eso. Yo le aviso. Hoy le hablo con la palabra de Dios. Hoy mismo Cristo Jesús le está diciendo a través de mi boca: oye,
porque hay una clase de lluvia que vence el espíritu de hambre y de canibalismo, y eso es lo que necesitamos. No cabe duda que nos conviene saber qué es lo que puede terminar con la sequedad espiritual y hambruna. ¿Qué vence la época de hambruna? ¿Cómo vencerlo? Respuesta: derramamiento del Espíritu. Hoy Cristo Jesús te dice: si eres lleno del Espíritu Santo, ya no vas a andar de chismoso. Ya no vas a andar de chismoso. Tienes llenura, el Señor te va a cerrar la boca como a mí. Sí, lo va a hacer. En Hechos capítulo 2, versículos 7 y 18 dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Te recuerdo, profetiza. Entonces vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos, sobre mis siervas, derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. ¿Un profeta anda de chismoso? No, cuando anda un profeta chismoso es un falso profeta. Característica: el que profetiza está lleno del Espíritu Santo y no anda en el chisme. No anda haciendo cosas buenas que parecen malas ni malas que parecen buenas. La gente que murmura y se come a otros es porque está carente de derramamiento del Espíritu Santo. Para vencer el espíritu de hambruna y de canibalismo, es decir, la murmuración, volvamos al Espíritu Santo. Otra cosa que vence la hambruna: la lluvia de enseñanza, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Quien sabe de cosechas sabe que hay dos tipos de lluvia que se necesitan para cosechar, ¿no es así, hermanos? Para sembrar se necesitan dos tipos de lluvia. Bueno, la temprana y la tardía. Entonces, antes y después necesita usted del Espíritu Santo. Ya que todo está no nada más es de vez en cuando, todo tiempo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Acuérdate que le dije que iba a enseñar a barrer, hermano. ¿Qué tiene que sacar de su casa? Tenemos que sacar la flojera de leer la palabra, de recibir la palabra. Ay, no, papá, ya vas a empezar. No, que vamos a leer la palabra. Si ayer la leímos. Ay, luego el pastor quiere que lea un minuto en la Biblia diario. ¿Cómo está eso? Un minuto es muchísimo, diría el chavo. ¿No? Tienes que barrer, papá, la flojera. Tiene que barrer usted el chisme fuera de su casa. Sáquelo. Ay, ¿va a traer choque? Sí, va a traer choque. ¿Va a traer problemas? Sí, va a traer problemas. Pero hay una promesa: va a haber derramamiento del Espíritu Santo y va a haber reconciliación. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Es decir, hay libertad. Si había pleito, hay sanidad en los corazones. Así que no le tenga usted miedo, hermano. ¿Dónde sale eso? Que tenemos que tener, tiene que haber palabra aquí y en la casa y en el trabajo, donde quiera que vaya. Aquí no nos dice. Aquel que piensa que nada más aquí en el templo va a tener que recibir palabras, está equivocado. Por cierto, que tenga memoria, tráigala, va a pasar prédicas del apóstol Marcos, para que siempre tenga palabra, que no sabe leer. Hijos de Sión, aquí no hay pretextos, hermanos. Y Joel 2, capítulo 2, versículo 23
23 y 26. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, o sea, para regresar al camino, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Es decir, es una promesa que existía, dejó de existir y regresa. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos ya vimos que va a regresar la lluvia. Palabra y presencia de Dios, derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Moreb significa lluvia de enseñanza en hebreo, dada por un maestro. Malkosh, lluvia de quemadura en hebreo. Y vamos a ver ahora el versículo 24 y dice así: y las eras. Entonces, ¿por qué claro hemos hecho? Moreb, lluvia de la enseñanza dada por un maestro. Aquí estamos hablando de la lluvia. Aquí en hebreo es marek. Está hablando la revelación, que la lluvia es de enseñanza, no es lluvia física. ¿Sí se entiende? Pero si lo leemos y no recibimos la revelación a través de los apóstoles y de los profetas, pues vamos a seguir pensando en agua. Nos echamos cubetadas físicas. No, damos la lluvia de la enseñanza dada por un maestro. Malkosh, lluvia que madura. Esa lluvia es para que usted madure. O cree que no va a traer no cree que no va a traer aspectos en su vida que la van a madurar como hijos de Dios. Si usted sí los puede traer, si no es que los pueda traer, sí pueden quedar así si usted no hace nada al respecto. Pero la palabra la va a transformar. Y las eras se llenarán y las eras, es decir, los siglos, eras de siglos, ¿sale? En griego. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto, de aceite virgen. Perdón, aquí no estamos hablando de eras en griego, estamos hablando en español. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Es decir, va a haber grano. Acuérdense que el trigo es figura de palabra profunda y las tinajas rebosarán de mosto. También tiene significado espiritual. Y aceite virgen el aceite virgen o el aceite es figura de la presencia de Dios. De eso va a ser usted lleno. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Fíjense, toda la oruga será, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Es decir, ese es el ejército, las plagas, los ataques demoníacos los permitió Jehová para que nosotros entendamos. Miren, hermano, el que ya está tirado de panza en el suelo, que ya no puede más con sus deudas, que ya no puede más con su esposo, que ya no puede más con sus hijos, para él es eso. Para aquel que ya está tirado, para que usted entienda. Si usted tiene problemas y le ha llovido ataques demoníacos, plagas. Una plaga contra su alacena es que por acá pone la cosa y al rato ya no le duró nada. Le dio más hambre a usted, o quién sabe qué pasa. Pero el caso es que no le alcanzó la leche para toda la semana. El cornflakes se acabó. Se acabó el jamón rápido. Y le tenía que durar toda la semana y no le duró. Hijo, ahí es el ataque. Se le va rápido. Miren, hermano, ¿tampoco no se ha dado cuenta que hay ocasiones en que le dura más el dinero? ¿Y sabes por qué? Porque ha sido liberado en ese momento. Entonces llega alguien y le dice: yo te invito a un hot dog. Ven, yo te invito a un hot dog. Y ya no gastó en la cena.
Y otro día se encuentra, yo traigo de mis taquitos del trabajo, estamos con taquitos como el noche. Y ya llega a su casa y dice, no, pues, ya no comí, ya me alcanzó para otro día más la comida. A mí me ha pasado, hermano. Que es por decirlo así el martes y mi amor, vamos a hacer de comer y va a hacer la comida y ya llegó más comida. Y entonces, esta pata la mete en el refri. Mete en el refri, ahorita nos comemos esto. Sale y ya, entonces, ya teníamos otro día más de comer. Pero incluso hasta no comemos a veces mucho. ¿Y por qué no tengo hambre? No se come mucho. Entonces, es la manera en la que uno se puede dar cuenta que si realmente ves que se va muy rápido la alacena, viene el enemigo, pero porque el Señor lo permitió. Tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor. Ese es el propósito del Señor. ¿Qué es la comida que vamos a comer? Palabra. Palabra. Estamos hablando de la palabra, vuestro Dios, que ha obrado maravilloso con vosotros y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Por eso Moisés compuso un cántico que habla de la lluvia y la enseñanza. Así que hermanos, cuando hablamos de lluvia, hablamos de enseñanza. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 1 dice: oíd, oh cielos, y déjenme hablar, y escuchen la tierra las palabras de mi boca, caiga como la lluvia mi enseñanza, y destilé como el rocío mi discurso, como lloviznas sobre el verde prado y como aguaceros sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios. Entonces, la respuesta para que regresen las riquezas, para que se vaya la hambruna, para que regrese el dracma de los 9 que tiene usted en el bolsillo, para que regrese y se active, tiene usted que hacer lo siguiente: volviéndonos, primero hay que cambiar el clima. ¿Cómo? Con la oración. Volviéndonos al Espíritu Santo, volviéndonos a la palabra de enseñanza y hablando al cielo para que la lluvia venga y vaya el Espíritu, se vaya el espíritu de hambre. ¿Que tenemos que reprender? Sí. Porque hay iglesias que no son prósperas, porque están en la doctrina de la prosperidad. Los pastores, los apóstoles están saqueando las iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Hablando al cielo para que la lluvia venga y se vaya el espíritu de hambre. Tengo que reprender, ¿sí? ¿Qué hicimos ayer en la oración de las 2 de la tarde, hermanos? Recibimos autoridad, ¿para qué? Para echar fuera el espíritu de hambre. Cualquier espíritu que venga, cualquier espíritu carroñero va para afuera en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no nos va a comer. Pero si sigue usted en el chisme, sí se lo va a comer. Eso de lo por hecho. Sigue usted obrando mal, va a caer. Se lo va a comer. Sí, necesita para eso muchas oraciones en el día, temprano, en la tarde, porque yo estoy hablando de hecho, de mañana, de la mañana, si despierto, me pongo en cargo del Señor. Amén. Dios te da fortalecimiento y prospera. Amén. Porque Dios ha dado todo. Amén. Así es. Entonces, en la oración le pedimos, derribamos las potestades para que cambie el clima. Una manera en la que usted ya echó fuera el espíritu de hambruna. Recuerden, para poder decir hay hambruna, tiene que haber escasez. Si yo no tengo escasez, pues no tengo hambruna. ¿Sí me explico? No tengo hambre. ¿Sí se entiende? Bueno, ahora necesitamos
necesitamos en la oración, cuando si usted tiene ese problema, cambiar el clima, volviéndonos al Espíritu Santo, volviéndonos a la palabra, a la enseñanza, venir a la enseñanza, es decir, venir a los discipulados, hablando al cielo para que la lluvia venga y se vaya el espíritu del hambre. Ahora, ¿cómo vamos a reprender? Primero tengo que aprender a hacerlo. Y primero tengo que saber adorar. Adorar. Y adorar, ¿qué es? Reconocer los atributos de Jehová. Miren, si usted viene una persona que viene, mire, por ejemplo, el hermano ora a todo momento, espiritualmente es como si viniera un jugador de fútbol americano con su protección. Usted lo va a tirar fácil, ¿para qué no? Bueno, eso es lo que ven las potestades. Un adorador ahí viene, con mucho más razón tiene autoridad para derribar el espíritu de hambre. ¿Me explico? Entonces, si te sientes seco y no ha caído la lluvia sobre tu vida, hoy puedes decirle a Dios que envíe la lluvia sobre ti. Una causa mayor de la hambruna son los efectos de una maldición. Ya lo hemos visto por nuestros ancestros, por haber un pacto generacional. Hay que echarle memoria de las familiares. Yo, por ejemplo, cuando voy con mi familia, le pregunto a los tíos, a los más ancianos, a ver, cuéntame del abuelito, cuéntame del bisabuelito. Ya salieron pactos ahí con Satanás, ya salieron cosillas ahí para pedirle perdón al Señor. Puede ser por desobediencia. No podemos profundizar mucho con eso porque está más que claro, ¿va? La desobediencia nos trae maldición. Y todas estas bendiciones en Deuteronomio 28:2 dice: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Qué necesitamos para meternos a echar fuera el espíritu de hambruna? Y no nada más el de hambruna, cualquier espíritu. Obediencia, hermano. Obediencia. Pero si no me sujeto a mi marido, ¿cómo cree que me va a agarrar el diablo? Va a decir: a ver, muchachito, usted por acá. Usted no me va a hacer nada. Niño desobediente. En Deuteronomio 28:45 dice: y todas estas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor, tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Mire, hermano, yo no estoy acá para juzgar, estoy para instruir. Quiero que sepa, hermano, que si nadie mejor que usted sabe que anda chueco o chueco, y no me estoy revelando físicamente, pastor, quiero que ore por mí. ¿Y cómo andas en obediencia? Ya vamos a empezar. Mejor no ven. ¿Será por eso que no hay muchas oraciones? ¿Por qué será? Hermano, no estoy diciendo que sea perfecto, se lo he dicho. Va a cometer errores y lo que tal. El punto es que empieces a esforzarlo usted. Tenemos que esforzarnos. Porque, ¿sabe una cosa? Hay una garantía. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. Hasta que seas destruido. Mira, no necesitas más maldiciones. Mismo Jehová te dice: maldiciones vendrán, te perseguirán. A donde quiera que te cambies de domicilio te van a perseguir y te van a alcanzar, aunque te escondas debajo de la cama, hasta que seas destruido. Eso te dice el Señor.
te lo promete Jehová tu Dios, porque no lo quisiste escuchar. Y tienes que saber que Dios habla a través de sus siervos. ¿Te está hablando Dios? Sí, te está hablando Dios. ¿Te está hablando a tiempo? Sí, te está hablando a tiempo. Mire, tiene una característica Jehová. Jehová no destruye un pueblo si no les manda un profeta antes para hablarles. A un siervo les manda para decirles: ahí viene la aplanadora. Dice el Señor que te vuelvas a Él, que abandones el pecado. Ejemplo, Nínive hizo caso. Ejemplo de los que no hicieron caso, Sodoma y Gomorra. Amén, hermano. Entonces, tenemos nosotros que poner atención y obedecer, claro que sí. Así se barre la casa. Hay que sacar la desobediencia de la casa, varones. Cabezas de familia, agarre tu escoba, saque la desobediencia de casa. Amén. Entonces, quiero que se active. Recuperar la riqueza. Échele al folio obediencia, hermano. Obediencia no me refiero de que le eche dinero, hermano. Obediencia en su casa, en su trabajo, con su patrón. ¿Cómo le contesta a su patrón, hermano? Y le dice: sí, señor. Pues le dice: ya va en pedo. No, que lo haga el otro no hace nada. ¿Por qué todo yo? Quiere que entre temprano. A ver, cuando yo llego temprano, a ver, patrón, cuando yo llego temprano, ¿por qué no me saca temprano? Mejor llego tarde. No. Deja de que se aferrarse y empiece a obedecer. Y va a ver cómo se empieza a derramar la lluvia sobre su vida, hermano. La hambruna por maldición no permite el reposo en la persona y nunca experimenta el tiempo de refrigerio de su vida. Nunca va a estar tranquilo. No va a llegar a paz que sobrepasa el entendimiento. A las personas que andan que tienen maldición y que andan en desobediencia. Hoy en día hay naciones que están debajo de este espíritu. Naciones. Va a decir usted que no cuenta con esa característica, le creo, pero no a todos. ¿Qué hacer para destruir el espíritu de hambre? Un examen personal. Esta es la orden de la recuperación. Recuerden que hicimos la semana pasada, hicimos un examen minucioso. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que bajó el Espíritu Santo para algunos? Bueno, al enfrentar los síntomas de hambre, es importante buscar a Dios para entender acerca de por qué se está experimentando estas cosas. Por ejemplo, esto es algo que yo me he provocado a través de la desobediencia. ¿Habrá una deuda ancestral con la que estoy batallando? Ya le preguntó al abuelito qué cosas vienen desde los antepasados. Lo que yo estoy experimentando simplemente es el total de la suma de mis propias opciones. O es de carácter generacional, soy yo, o es por mi antepasado. Tampoco no le voy a echar la culpa a mi tatarabuelito si yo ando en pecado, ¿verdad? Digo, el abuelito ya debe descansar en paz, a lo mejor era cristiano y usted ya le está achacando al hermano, ¿verdad? Yo creo que es importante hacernos estos tipos de preguntas y buscar la visión de Dios y la sabiduría y entendiendo la causa. Ejemplo, Salmo 69:5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No voy a engañar a Dios, no. Recuerden que se los he dicho muchísimas veces, nunca vamos a engañar a Dios. Te está diciendo al insensato: tus pecados no me son ocultos. Deja de esconderte, Señor. Deja de esconderte. Mire, yo le he dicho a mi esposa: mire, si es cierto, pequeño. Si es cierto.
llegando a la noche. Si pueden en ese momento, llegando a esa noche, yo voy a ser honesto con el Señor. Porque según una cosa, no me voy a sentir mal. Yo les sugiero eso a todos ustedes. Sean completamente honestos con el Señor. ¿Sabes por qué? Te vas a sentir bien y vas a andar caminando como bonito. Porque el Creador ya sabe la verdad. Pues no tiene nada de qué avergonzar. Salmo 19:13. ¿Quién reconoce sus propios errores? Perdóname, Señor, mis pecados ocultos. ¿Quién reconoce sus propios errores? ¿Quién lo reconoce? ¿El que quiere estar en paz con Él? El que quiere estar en paz con Él. La tercera causa mayor de la hambruna por ataques del reino de las tinieblas que cortan la línea de la provisión. Gente que sufre ataques de potestades destruyen la provisión. Las potestades, los que están en los aires. Potestades que, pero nada más porque andan volando, sino porque tienen autoridad. ¿Me explico? Que buscan que la prosperidad de tu vida sea interrumpida y que nunca llegue. Recuerden, usted ama a Cristo, va a encontrar oposición. Ejemplo, en Jueces capítulo 6, versículo 3 al 6, porque decía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amaleceritas y los hijos del oriente subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra. ¿Cuál es el producto de la tierra? Los frutos, hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno de Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tinieblas y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban y en la tierra para devastarla. Así fue el empobrecimiento de Israel en gran manera por causa de María, y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Quién es tu enemigo? El amalecerita, el madianita y los hijos del oriente. Y van a ir hasta tu propia casa. Estoy hablando espiritualmente. ¿Ya identificaste quién es tu amalecerita? ¿Tu madianita? ¿Quiénes vienen del oriente? ¿Ya identificaste? ¿No las has identificado? Bueno, son todos aquellos que son los hijos de la mentira, los hijos del diablo. Amén. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado. Enemigos de tu prosperidad, que tratan de impedir que tú rompas con el ancestro de pobreza y que cambies la historia de tu familia con la prosperidad de Dios. Enemigos de tu prosperidad que tratan de impedir que tú rompas con el ancestro de tu pobreza y que cambies la historia de tu familia con la prosperidad de Dios. El ladrón de tu bendición pagará 7 veces lo que te quitó, así que vas a recuperar, sí vas a recuperar lo que has perdido. Dice en Proverbios 6, capítulo 30 y el 31, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces y entregará todo en haber de su casa. Entonces, cuando usted tenga obediencia, deje de murmurar, se llene del Espíritu Santo, reprenda al devorador, entonces vendrá 7 veces más. Es una ley. El diablo tiene que pagar 7 veces más de lo que le quitó. Entonces, aprenda usted a reclamarlo. No lo haga como lo hice, no lo haga como a mí me lo enseñaron cuando yo estaba viviendo en Villahermosa. Diablo, dame los 7, casi era de cuenta que se imaginaban que lo agarraran del pescuezo, ¿verdad? Y diablo, dame mis 7, los 7 que me quitaste. Y como andaban en obediencia. Mire, el hermano por aquí, la esposa por allá, o no iba ni la esposa, ¿dónde iba la esposa? ¿Todos? Ay, hermano, estás reclamando intereses.
pero no quieres hacer las cosas como se deben de hacer, ¿verdad? Cuando tu ancestro de hambre que ya está roto y los enemigos se niegan a dejarte, entonces Dios te promete cuidarte y dejarte en el tiempo, darte en el tiempo de hambruna. Ejemplo, el Salmo 33, 18 y 19, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Está hablando, ahorita vamos a hablar, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre, no serán avergonzados en el mal tiempo y los días de hambre serán saciados. Lo acaba de declarar el hermano con su boca. Hay hermanos que hay hambre y no están pasando. Sí, el hermano está pasando hambre, está viviendo en prosperidad. ¿Será que está cumpliendo con los requisitos? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero el que está pasando por hambruna, ese no. Entonces, hermano, tenemos que entender que las bendiciones de Dios, hermano, son porque le tememos, tenemos temor a Jehová y por su misericordia también puede ser. ¿Me explico? Entonces, mire hermano, yo le puedo dar testimonio, pero me voy a alargar. Debemos asegurar que nuestro ancestro esté roto para que no sea puerta, sino solo un ciclo de intento del enemigo para que se inicie un ancestro. Es decir, debemos de romper reprendiendo en el nombre de Jesús, destruyendo en el nombre de Jesús todo aquello que hizo mi ancestro no regrese a mí, empezando por obedecer. Si mi ancestro desobedeció, yo tengo que obedecer para que no se forme un ciclo y esté regresando el espíritu inmundo. La cuarta causa mayor de la hambruna, por tener una infraestructura defectuosa. Este es importante y con esta finalizamos. Por causa de una infraestructura defectuosa del gobierno, casa o mala administración. Ejemplo. Mira hermano, yo le voy a poner un ejemplo. A mí una vez me restauró el Señor económicamente y empecé a malgastar el dinero y otra vez volví a caer en lo mismo. Entonces, andaba yo mal, mi infraestructura, mi casa estaba mal, empezando por mí, la cabeza. ¿Sí me explico? Imagínense, ahorita se acaba de activar un milagro y después yo soy el que estoy administrando mal. Pues no, ¿verdad? Tenemos que aprender a administrarnos. Cuando existe la injusticia en la infraestructura y donde solo unos cuantos se enriquecen. Injusticia con tu prójimo. Pero la primera injusticia que debemos cuidar, hemos hablado mucho de esto, la primera injusticia que los cabezas de familia tenemos que cuidar es en nuestra propia casa. No ser injustos con nuestra esposa ni con nuestros hijos. Amén. Cuando el responsable de la provisión es una casa, el responsable de la provisión de una casa es injusto, no da lo justo o evade su responsabilidad. Habrán hermanos que le dan a la esposa, un ejemplo, 50 para la comida y 100 para sus chetos. ¿Habrá? No se sorprenda, hermano. Sí lo hay. Sí lo hay. No. Digo, porque a mí me pasó, hermano. Yo le decía a mis hijos hace años. Es que ¿por qué no le pegas con el pegamento a los zapatos? Con resistol 5000 y ahí después con los zapatos ahora. Ya me dices para resistor 5000, papá. Point. Ah, ¿verdad? Quiero que anden guapetones, anden todos de acá. Ah, ya me diste pastel, papá. Entonces, hermanos, tenemos que los varones estar al 100 con esto. Es decir, un sistema interior de sus problemas. La recesión de Estados Unidos se debía a una infraestructura de economía defectuosa.
Entonces, si eso pasa en una nación, ¿qué nos va a pasar en nuestra casa? Tiene que ver con la forma con la que gobierna o cómo gobernamos nuestra casa. Problemas internos de tu casa. Fíjense que le dice la palabra de Dios de los problemas internos de casa. Según Samuel 21:1 dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos y David buscó presencia del Señor. El Señor le dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Entonces, por ser despiadado, hubo maldición en Israel. Tu corazón puede ser despiadado, frío, insensible. Es bueno que te lo preguntes, porque será por eso que no se activa las riquezas, la recuperación de lo que has perdido en el alfolí. ¿Será bueno pensarlo? Claro que sí. Revisemos si hay cosas que deben de ser ordenadas dentro de la casa y en su vida. División, pleitos, contiendas, matriarcado, incluso patriarcado déspota. Está bien, somos los señores de la casa, pero no tenemos que ser déspotas, hermano. Eso ya es machismo. Injusticia, problemas internos del alma. Quiero recibir el alfolí, tengo que abandonar la amargura, odio, rebelión, insatisfacción. Insatisfacción es importante. ¿Sabe por qué? Porque a mí el pastor me prometió riquezas y dice que la palabra de Dios se activa y yo no veo riqueza. Hablamos de la riqueza, no estamos hablando de la física, estamos hablando que la primera riqueza que debe anhelar es que el corazón de su esposa, el corazón de su esposo, el corazón de sus hijos le pertenece. Hablamos de esa riqueza, hablamos de la riqueza que es lo necesario que necesitas para comer. Hablamos de riqueza cuando recuperas lo que has perdido, lo que te pertenece. Eso es riqueza, hermanos. La riqueza más grande es Cristo Jesús, la lámpara que debe de estar alumbrando tu casa. Entonces, aquí hacen chillas, insatisfacción con lo que acabo de hablar. ¿Sale? Si no se resuelve esto, puede venir una suspensión de la lluvia, como consecuencia sequedad y como final la hambruna. Va a haber hambre de todas las cosas emocionales que necesitamos para estar contentos. Otras formas de hacer venir la lluvia es diparar el espíritu de hambre, es pedir ministración y liberación. Es importante que venga usted a ministrarse, sí, necesito, no porque me guste enterarme de sus cosas, sino para que sea usted, lo pueda yo ministrar y liberar. ¿Tiene usted que diezmar? Claro que sí, ya lo vimos. ¿Confesar el pecado? Claro que sí. ¿Ante quién? Ante el Padre, en el nombre de Jesús. Y esforzarse, ya no volverlo a hacer, no nada más confesar. Poner en orden en aquellas áreas en que has perdido el control. ¿Cuál área andas catatónico? ¿Ya te diste cuenta que hay cosas que no puedes controlar? Y si no te has dado cuenta, te voy a poner un ejemplo. ¿Eres casado? Dile a tu esposa que andas fallando. ¿Eres casada? Pregúntale a tu esposo que andas fallando. ¿Eres hijo? Pregúntale a papá o pregúntale a mamá. Y te aseguro que te vas a dar cuenta de que hay cosas que sí tienes el control y que no te has querido reconocer. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. No digas, pues yo no tengo. Conclusión, depende de cada uno de nosotros si continuamos bajo el asedio del espíritu de hambruna. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Depende de cada uno de nosotros si continuamos bajo el asedio. Depende de cada uno de nosotros. Muy sencillo. Haga de cuenta que la hermana está endeudada o el hermano está endeudado. Necesito 1,000 pesos, acá están los 1,000 pesos. Pero en vez de ir a pagar, fíjese que se le atravesó algo
y mejor se compró algo que quería desde cuando él tener y se lo compró y ya lo pagó. O haga de cuenta que oye hermano, va y paga y al rato vuelve a embarcarse en otro problema. Entonces, ¿qué sirvió? ¿Va? Bueno, lo mismo por eso dice el apóstol, depende de cada uno de nosotros. Porque Dios no lo va a andar vigilando con binoculares, hermano. Con eso terminamos. Yo no voy a andar vigilándolo con binoculares, hermano. No se puede usted esconder de Dios, los pecados se pueden esconder de Dios. ¿Me explico? Yo lo que puedo hacer es ministrarlo y liberarlo, pero para esta honestidad. Si usted anda en desobediencia, hermano, sigue en el chisme y sigue usted sin diezmar y sigue usted haciendo lo que usted quiere, como usted quiere. No hay agradecimiento en su corazón, no hay danza, no hay alabanza, no hay humillación, hermano. De veras. Lo que llenemos es el morir de billetes de a 1,000 pesos. No se activa, porque depende de cada uno de nosotros si lo estamos haciendo. Y yo le voy a decir algo bien bonito. Una vez me dijeron, oye hermano, pues yo veo que pues como que no pasa nada, como que veo que las cosas siguen igual en mi vida, como que a mí se me hace que ya el Señor no está contigo, pero cuando oras conmigo ya no, y esto y el otro. Y saben, hermano, es como el diabetes. El que es diabético y no ha sido sanado por Cristo, sabe de lo que le estoy hablando. Es como el diabetes. Se acaba de inyectar insulina, ¿cómo se siente? Descanso. Pero saliendo se va aquí y se va enfrente de la casa del hermano Marcelo a echarse unos tacos de carnita con salecita, con limoncito, salsita. Al rato está hasta peor. ¿Sí me explico? Entonces, mire hermano, de veras que tiene que ver mucho en que ponga usted en práctica las cosas. Hay personas que se atreven a decir, es que el pastor, el Señor ya no lo usa. Oiga hermano, creo que está completamente equivocado. Es que aquí, cuando ora, todo se cae. Haz así y ¡pum! Todo se cae. Ese sí, de seguirlo. Y ya le dijo a ese pastor cómo le contesta usted a su esposa. ¿En qué tono le contesta? Ya le dijo usted, hermana. Que en realidad usted no le sirve la comida con gusto a su marido. Pastor, eso es vivir en pecado, hermano. Es ser blasfemo, es ser falso. Nuestro Señor Jesucristo llamaba hipocresía eso. Hermano, realmente queremos activar eso. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Realmente necesitamos poner en práctica todo esto. Miren, hay muchas cosas más que hablar, pero yo ahí le paro. A mí me interesa que en verdad usted haga un cambio en su vida. O usted realmente de lo que usted está haciendo, es necesario que de lo que usted está haciendo se vea
se vea una resurrección. Es necesario que haya una resurrección. ¿Estaba usted muerto espiritualmente? ¿Estaba usted cegado por la religiosidad? Yo le voy a invitar, hermano. El milagro ya fue gratis, ya fue dado por gracia en la hora de la alabanza. Si hubo alguien que no lo recibió, lo lamento. Hay un orden en la casa de Dios. Dios tiene un orden, hay que llegar temprano. Yo hago el llamado a aquel que quiera entrar al orden de Dios. ¿Quién? Diga. ¿Quién diga en su corazón? No importa si nada más es uno o una, ¿Quién de verdad quiere entrar en el orden de Dios? Y no lo hago porque lo esté viendo, no se preocupe. ¿Sabe una cosa, hermano? Le voy a dar un consejo para que quiere pasar y que siente como que si pasa o no pasa. Le voy a dar un consejo. Una vez una persona me agarró y me dijo: es que de veras le estoy echando ganas, ¿y por qué no lo aprecias? No me dijo por qué no lo aprecias, me dijo casi por qué no te das cuenta. Le dije: ¿sabes qué? No te preocupes por mí ni por todos. Preocúpate porque realmente sea cierto. Estés con el Señor, porque sabes una cosa, yo te necesito el día de mañana que andes ministrando conmigo. Porque si es cierto, vas a despertar en el espíritu, te vas a dar cuenta que tienes que apartarte del pecado para servir a Jehová. Y el Señor necesita mucho, pero muchos obreros, porque la miel ya está lista. Y si no me crees, vamos a Zamborita, vamos a dar una vueltecita a la sierra. Yo sé cuánta gente necesita de la palabra de Dios. O sea, no crees que nada más allá en Puebla hay necesidad, porque hay mucha gente. No, deja la comodidad y vente conmigo. Vente conmigo. No te fijes en lo que dice tu papá, dice tu mamá, digo yo. No, aquí el punto, el que te va a perdonar, el que te va a levantar, el que va a traer la riqueza a tu casa, a tu corazón, a tu misma familia, se llama Cristo Jesús y es digno de toda gloria, honra y alabanza. Él es a Él tienes que entregarle cuentas, ¿no? Y sabes una cosa, yo soy su instrumento. Y si a Él le place, al más pecado, darle todo lo que a todos nos corresponde, ¿quién soy yo para decírselo? No se lo dejo. Lo va a hacer con mi permiso, sin mi permiso. No necesita mi permiso. Si necesita mi permiso, el Señor, ¿para qué no? Y entonces, si usted quiere una vida nueva en el orden de Dios, yo le invito a que pase. Voy a orar por usted. Voy a orar por todo. Voy a orar por las personas que quieren entrar en el orden de Dios. No le pregunto quién quiere las bendiciones del árbol. ¿Quién quiere entrar en el orden de Dios? Y él tiene el orden de Dios, ven a recibir más bendición. Yo quiero decirte que en este momento, yo tengo muchas cosas que decirles. Pero esto es suficiente. Ahora vamos a activar. En el nombre de Jesús, yo te invito a que ore yo por ti. Voy a orar por ti.